Muy buenos días a todos. El motivo de esta conferencia y de la misa que a continuación celebraremos es una acción de gracias a Dios por un beneficio, un regalo, de tantos regalos que Él hace, a veces muy ocultamente, a veces con manifestaciones externas. Pero el regalo a que me refiero es que hace 40 años, en la noche del 18 al 19 de febrero de 1967, Jesús glorificado quiso renovar entre los cristianos católicos la gracia de Pentecostés. Así como en Pentecostés cayó el Espíritu Santo a las 9 de la mañana en los apóstoles reunidos en el cenáculo, presididos por la Virgen María, de manera análoga, semejante, hace 40 años, ese mismo espíritu de Pentecostés cayó sobre un grupo de unos 30 jóvenes estudiantes de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, ansiosos ellos de recibir el Espíritu Santo, como los apóstoles estaban en espera de que Jesús cumpliera la promesa de enviar al Espíritu Santo. Jesús había dicho a los apóstoles en la última aparición antes de subir al cielo: seréis bautizados con Espíritu Santo. Yo os bautizaré con Espíritu Santo y fuego. O también seréis bautizados, yo os bautizaré con el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fuego divino. Y el fuego, primero que todo, purifica, calienta, da vida. Seréis bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Y yo seré quien os bautizaré con ese fuego del Espíritu Santo. Hace 40 años, en esa bendita noche, misteriosamente como las cosas de Dios, pero también con efectos manifiestos y sensibles, se cumplió el deseo del Papa Juan XXIII, que en el año 59, el 25 de enero, había hecho una oración en estos términos: renueva ahora en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés. El año 59, ¿cómo está la fecha? El mundo ya estaba muy revuelto. Y el Espíritu Santo le hizo intuir al Papa Juan XXIII que la solución a los problemas de la Iglesia y los problemas del mundo no eran las instituciones humanas que se envuelven en envidias, en deseos de provecho personal, en injusticias queriendo la justicia, sino que es el Espíritu Santo el que puede cambiar los corazones. El mundo cambia si el corazón del hombre cambiara. Y en el corazón, en la profundidad del hombre, solo penetra el Espíritu Santo. Y el Papa Juan XXIII fue audaz. Él pedía para el mundo y para la Iglesia
una efusión de Espíritu Santo a la manera de Pentecostés. Año 59. En el año 62 a 65, durante 4 años, 62, 63, 64, 65, se celebró el Concilio Vaticano II, cuyo objetivo era renovar la Iglesia para un mundo actual. Y en el documento sobre la liturgia hay una palabra muy bonita que dice: el concilio fue como un paso del Espíritu Santo por la Iglesia. Pero en ese momento la Iglesia, por decirlo así, como miembros, estaba representada en los 3.000 padres conciliares, obispos, sobre quienes el Espíritu Santo hizo su paso. Pero la Iglesia no es nada más el Papa, no son nada más los obispos, sino todo el gran pueblo de Dios. Y si el Papa, si los obispos necesitaban un nuevo Pentecostés, la Iglesia entera necesita, no necesitaba, sino necesita de esa efusión de Espíritu Santo de Pentecostés, para que la vida del mundo y que cada uno de nosotros reciba el Espíritu Santo como en Pentecostés, a la manera de Pentecostés, para poder ser lo que somos verdaderamente en un mundo tan difícil como es el mundo de hoy, en que el mundo pecado nos envuelve. ¿Quién saldrá triunfante de esta lucha en el mundo? Yo estoy seguro que será el Espíritu de Dios mandado por Jesús. Jesús en el cenáculo, antes de su pasión, dijo: tened confianza, yo he vencido al mundo. Y después de esa palabra vino la pasión, la resurrección, y Jesús les dijo a los apóstoles: no se vayan, esperen lo que el Padre ha prometido. Yo los bautizaré a ustedes con Espíritu Santo, o con el fuego del Espíritu Santo. El concilio terminó el año 45, el 8 de diciembre. Y Dios quiso que jóvenes universitarios fueran los primeros tocados por el interés de poner en práctica la renovación de la Iglesia que quería el Concilio Vaticano II. En un país, Estados Unidos, Dios escoge las cosas como a Él se le antoja. Así como escogió al pueblo judío para darnos la revelación, y ni a los romanos ni a los griegos. Así escogió para comenzar ese nuevo Pentecostés en la Iglesia, grande Iglesia, los Estados Unidos, y un grupo significativo de jóvenes. ¿Por qué escogió jóvenes? Le preguntamos. Y Él nos da la respuesta: porque a mí me gustó también escoger jóvenes para hacer el grupo de los 12 apóstoles. Eran jovencitos también aquellos. Por lo tanto, energías para comunicar el mensaje. Todavía no cargados de años, todavía no aburridos, todavía no quejumbrosos. No critico a nadie, y si critico a alguno, comienzo por mí mismo.
pero cuando es uno joven tiene energías para las grandes empresas. Y así sucedió. Y 1 año y 2 meses pasaditos, después de terminar el concilio, fue cuando acaeció este fenómeno de experimentar como un Pentecostés en un retiro espiritual del 17, 18 y 19 de febrero de 1967, sobre todo en la noche entre el 18, sábado, y el 19, domingo de febrero. Pero ¿cómo se ocasionó esto? Ahí tienen ustedes en una hoja, en la segunda me parece, donde dice el perenne Pentecostés de la Iglesia. Síganlo porque esto les puede dar más fácil comprensión de lo que estoy diciendo. En primer lugar, perenne Pentecostés de la Iglesia. El Espíritu Santo siempre ha estado presente en la Iglesia, nunca le ha faltado. Pero hay y habrá momentos particulares en la Iglesia como grupo o en los miembros de la Iglesia como ustedes, en los que la presencia del Espíritu y su acción será particularmente sensible. Y hablé sobre el Papa Juan XXIII, el concilio, un paso del Espíritu en la Iglesia. Estoy diciendo que el Espíritu Santo, antes de santificar a la Iglesia, purifica a la Iglesia. El Espíritu Santo purifica y luego santifica, luego la conduce, luego la renueva y finalmente la rejuvenece. ¿No quisieran ustedes rejuvenecer? No en la edad, ¿para qué? No en la edad, sino en el espíritu. Rejuvenecer por la fuerza del Espíritu de Dios. Quinto, la efusión del Espíritu Santo como un nuevo Pentecostés en la noche entre el 18 y 19 de febrero. ¿Por qué o cómo o con qué ocasión Dios produjo este fenómeno? Sucede que el Concilio Vaticano había terminado el 8 de diciembre de 67. Inmediatamente después, en la primavera del 66, algunos estudiantes de la Universidad del Espíritu Santo en Pittsburgh quisieron poner en acto las reformas y el rejuvenecimiento de la Iglesia entre los cristianos católicos cercanos a la universidad. Pero se toparon con un problema enorme, que en lugar de toparse con personas, se toparon como con piedras, muros de piedra. Cristianos duros, decepcionados, desanimados, que no aceptaban, no les interesaba una renovación espiritual siendo cristianos bautizados. Entonces, ante cierta angustia, comenzaron a preguntarse ¿por qué? Si nosotros con entusiasmo trabajamos, ¿por qué nos encontramos ante un mundo humano petrificado?
¿Qué necesitamos? ¿Qué pasa? Y humildemente, hay que confesar, ante el fervor de ciertas comunidades cristianas pentecostales de los Estados Unidos, cosa para nosotros muy rara, pero para los americanos y una universidad americana donde hay alumnos de todas las expresiones religiosas, es más comprensible. Tuvieron los jóvenes católicos la humildad de preguntarles a las fervientes iglesias pentecostales de la ciudad: ¿cómo le hacen ustedes para tener sus iglesias fervorosas y los individuos de esas iglesias convertidos, transformados en su vida? ¿Cómo le hacen? Y ellos, de origen cristiano, pentecostal, que habían tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo en una forma personal, querida, ansiada, dijeron: el secreto es el Espíritu Santo. Pidan ustedes Espíritu Santo. Pídanlo como el Espíritu Santo que dio origen a la iglesia en Pentecostés. Pidan lo que Jesús prometió: ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo, y lograrán lo que quieren. Pero Dios no se deja manejar por nosotros, de tal manera que aquellas personas, 2, 3, 4, comenzaron a orar, pidiéndole a Jesús que mandara el Espíritu Santo. Y fueron fieles durante meses en orar con la oración de la secuencia de la misa de Pentecostés. Y no pasaba nada. Fue la primavera, comenzaron la primavera, pidieron uno para otro: Espíritu Santo, ven. Pero como que eso no funcionaba. Llegó el mes de agosto del 66 y entonces comenzaron a interiorizarse un poco más, animarse más profundamente. No basta pedir superficialmente, sino haciendo brotar una oración de verdad del corazón. Una cosa es pedir porque uno quiere y otra cosa es implorar con todo el corazón lo que uno quiere. E intensificaron su oración, pidiéndole a Jesús que los bautizara con el Espíritu Santo de Pentecostés. Año 66, el 8 de diciembre, se cumplía apenas un año de terminado el Concilio Vaticano. Y en enero de 67, durante ese mes, 3 o 4 o 5 profesores jóvenes de la Universidad de Pittsburgh tuvieron la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, pidiendo a hermanos cristianos que pidieran para ellos, no cada quien en particular, sino a otras personas: pide a Jesús que me bautice con el Espíritu Santo. Y les cayó el Espíritu Santo. Al mes de lo que estoy hablando, enero de 67, el 17, 18 y 19, se interesaron un grupo de 30
estudiantes universitarios, haciendo un retiro espiritual y estudiando los 5 primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, particularmente el 2 capítulo y el 3. Y entonces llegaron a la conclusión: necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros ya cristianos, ya bautizados, necesitamos recibir el Espíritu Santo como fuerza de Dios, como fuego de Dios, que nos transforme, como a los apóstoles que ya conocían a Jesús, que nos transforme para ser, primero, congruentes con nuestra vida. Segundo, que el Espíritu Santo nos equipe con los carismas necesarios para llevar la palabra de Dios al mundo. Y pasaron la tarde del viernes, todo el sábado, estudiando y orando el capítulo 2 y 3 de los Hechos de los Apóstoles, recordando las palabras del mismo libro, que todos los días se reunían los apóstoles antes de Pentecostés para orar, esperando que Jesús cumpliera la promesa de bautizarlos con Espíritu Santo. De tal manera que no fue no más el estudio, sino la oración. Por el estudio conocemos, por la oración hablamos con Dios e imploramos su gracia e imploramos el don del Espíritu Santo. Durante el día, sábado 18, las mentes de aquellos jóvenes y jóvenes maestros también fueron iluminados por el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero luego pasaron a la oración comunitaria o bien oración personal. Jesús renueva en nosotros ese bautismo de Pentecostés. Bautízanos con tu Santo Espíritu. No sabemos cómo tú le haces. No tenemos nosotros programas mágicos. Nada más te pedimos que nos bautices con tu Santo Espíritu. Oración comunitaria, oración personal, disposiciones diferentes en cada uno de los asistentes de aquel grupo de 30. Y en la noche, después de la cena americana, que es tempranera, algunos estudiantes se fueron a la capilla a seguir orando, pidiendo a Jesús que los bautizara con su Espíritu. Yo creo, oración ardiente e imploración, y no nada más un rezo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bueno, ya rezamos, ahora vamos a comenzar. Una cosa es rezar, otra cosa es orar. Y ellos oraron, cada uno, ni siquiera en grupo completo, sino cada uno, ardientemente. Y el Espíritu Santo cayó sobre una persona. Esta persona vio conmovida a la otra persona. ¿Qué te pasa? Dice, yo creo que ya Jesús me bautizó con el Espíritu Santo. Pídelo y te bautizará. Y aquella bendita noche
el Espíritu Santo fue cayendo uno tras otro sobre aquellos estudiantes que no estaban reunidos todos en la capilla. Comenzó el Espíritu Santo a trabajar en una persona. Otros que iban a la capilla se dieron cuenta de que aquella persona estaba llorando, alegre, dando gracias a Dios. Oye, ¿qué te pasa? Yo creo que el Espíritu Santo vino. Pídelo, te puede venir a ti también. Paz. Y ya cuando 2 o 3 estaban en lo mismo, corrió la noticia y todos llegaron, o si no todos, los que quisieron, porque el Espíritu Santo no obliga, es muy respetuoso. Le puede uno decir al Espíritu Santo, muy bien, gracias por lo que das. A mí, por favor, respétame. Y el Espíritu Santo le dice, te respeto. Pero la mayoría recibieron ese Espíritu Santo. Allí dice las manifestaciones de la efusión del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los frutos de ese bautismo en el Espíritu Santo? Desde luego, cuando hay una intervención profunda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es agua que purifica y siente uno la conversión, la gracia de la conversión. Señor, perdona mis pecados. Conviérteme y yo me convertiré. Señor, purifícame. Espíritu Santo, fuego de Dios, lávame. Y el Espíritu Santo trabaja muy rápidamente cuando Él quiere y se le presta a uno. Entonces, ¿cuáles fueron como los efectos? Desde luego, ese sentimiento de alegría, de gozo, que produce lágrimas. No porque se murió una persona, sino lágrimas misteriosas porque sucede algo dentro de uno. Y esas lágrimas son signo de algo que pasó. En definitiva, les hago una listita de lo que sucedió a aquellos jóvenes en aquella noche. Sintieron una renovación interior muy profunda, un cambio espiritual auténtico, una conversión real a Dios. Segundo, característico, el Espíritu Santo les hizo tener a cada uno de ellos como un encuentro personal con Cristo Jesús. Somos cristianos, le pertenecemos a Cristo. ¿Qué relación hay de mí con Jesús? ¿Es realmente el centro de mi vida o no cuenta? ¿Es un hombre entre tantos en mi vida? Y el Espíritu Santo hace conocer y encontrar a Jesús. Y en aquellos jóvenes se produjo ese encuentro espiritual con Jesús, como lo tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés. Ellos ya conocían a Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo el día de Pentecostés les hizo tener un encuentro nuevo con Cristo que vive, con Cristo resucitado. Jesús que se les escapó al cielo, pero que desde el cielo, que es donde Dios está, y Dios está en todas partes, actúa. Jesús no tiene que venir del cielo. Jesús está en el cielo y el cielo está en todas partes. Y entonces, un encuentro personal con Cristo, no se necesita
ir a buscarlo a ver dónde lo encuentro, en la cumbre del Ajusco. No. ¿Y qué pasó el día de Pentecostés con los apóstoles? Que al recibir la fuerza del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, y al tener ese nuevo encuentro con Cristo, entonces comenzaron a sentir espíritu misionero, comunicar a los demás de experiencia personal. Sintieron un deseo ardiente de que terminara la noche y que terminara el domingo del retiro para comenzar a ser testigos de Cristo Jesús entre sus compañeros universitarios. Ya me imagino el lunes siguiente, cuando llegaron a la universidad, ver aquel grupito de 15, o los que se hayan dejado tocar por el Espíritu Santo, 10, 15. No sabes lo que nos pasó este fin de semana. Tuvimos una conversión, un encuentro, una efusión de Espíritu Santo, y los otros se han de ver quedado con los ojos cuadrados. Pero el Espíritu Santo que había caído en ellos para hacerlos misioneros y comunicarles la experiencia, fueron poquito a poco, unos sí, unos no, pero recibiendo ese don de Dios, que Él lo da gratuitamente para quien lo quiere recibir. Tuvieron también una experiencia. Los cristianos somos comunidad, no somos árboles solitarios. Nos entrelazamos con raíces, de tal manera que por nosotros corre una misma savia, una misma raíz, y misteriosamente brotan árboles diferentes, personas diferentes, pero formamos una comunidad, y el centro de esa comunidad es Jesús resucitado. Y además de esas gracias interiores, de conversión profunda, de transformación, el Espíritu Santo lo que hizo en Pentecostés con los apóstoles, lo hizo también con este grupo. ¿Cómo lo había hecho? Ya con el mismo Jesús, después del Jordán. El Espíritu Santo cayó en Jesús, en el Jordán, y comenzó entonces, después de su grande experiencia, y de la hora que el Padre le había encomendado, comenzó a predicar la palabra de Dios. Comenzó Jesús a predicar el reino de Dios y obrar las maravillas, los milagros sensibles que atraían para escuchar la palabra. Si Jesús no hubiera hecho sus milagros, no lo hubieran escuchado. Pero a pesar de los milagros que hizo, Jesús fue rechazado. Pero no cabe duda que los milagros de Jesús atrajeron a la gente en pos de Él. Y el Espíritu Santo en Pittsburgh también así hizo aparecer el don de orar por los enfermos y que los enfermos se curaran. El don de liberar a personas metidas en el pecado, en el vicio, bajo el dominio de Satanás. Jesús liberaba de las ataduras del demonio, un carisma muy bonito. Y aquellos también, mediante la oración, sintieron que el Espíritu Santo liberaba a otras personas de esas ataduras, milagros espirituales, pero milagros también corporales. Orar por esta pobre persona que tanto sufre y era curada. El don, carisma de profecía, cuando Dios pone en mi mente una convicción, una palabra, para que yo la diga y la comunique, es el don de profecía
Dios, que no tiene labios, utiliza nuestros labios para mandar su palabra a los demás. Cuando ustedes dan clase, cuando comunican su catecismo, sean profetas, no sean nada más maestros de las clases de catequesis, sino sean profetas, que Dios hable por sus labios. Y aquellos comenzaron a hablar al impulso del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con conceptos como yo les estoy hablando, no cosas raras. Pero la palabra que nace de nuestros labios, porque es palabra de Dios, produce efecto en el corazón de los demás. La misteriosa oración en lenguas, que consiste en que nuestras palabras para alabar a Dios se acaban en unos 5 términos. A ver, yo voy a hacer una oración de alabanza a Dios. Le digo, yo te alabo. Cámbiale, yo te bendigo. Cámbiale, yo te doy gracias. Cámbiale, yo te adoro. Cámbiale, oiga, pues ya no tengo más. Y entonces sígale. Y la oración en lenguas es la oración que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para pedirle a Dios lo que uno mismo no sabe que está pidiendo el Espíritu Santo. Y uno nada más le presta el balbuceo de sus cuerdas vocales. En fin, comunicación del don del Espíritu Santo. Transformación interior. El Espíritu Santo llenó de carismas. Y entonces comenzaron una misión eficaz de proclamación de la palabra y de conversión a aquellos que recibían la predicación. Los muros de roca comenzaban a caer y se convertían de roca en tierra flojita, para poder ser sembrados con semillas divinas. Estoy en el número 6, las manifestaciones de la efusión del Espíritu en aquel grupo. ¿Me van siguiendo más o menos? Obra del Espíritu Santo, lo de Pittsburgh, el fenómeno, el weekend, como le llaman, el fin de semana de Pittsburgh, comenzó a esparcirse. Primero por otras universidades interesantes. Yo en los jóvenes. Y poco a poco de la región de Pittsburgh, de South Bend, de Michigan, comenzó a esparcirse esta noticia y esta renovación, esta corriente de espíritu, primero por la Federación Norteamericana, pero como el Espíritu Santo de Pentecostés era para el mundo entero, entonces brincó las fronteras de los Estados Unidos y llegó a los países vecinos y a los países lejanos, de tal manera que en este momento, a los 40 años, lo que llamamos la renovación en el Espíritu Santo o renovación carismática existe prácticamente en todos los países del mundo. ¿Cuándo llegó a México? ¿Cuándo llegó a México? A México podemos decir en 2 etapas. No falta comunicaciones de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Y entonces, a partir después de febrero de 67, sin fijarles fecha, yo recuerdo haber oído de la renovación en el año 69.
pero no había llegado todavía acá. En el año 70, Monseñor Talavera, con autorización del cardenal, abrió en su casa de trabajo un pequeño grupo de oración, pidiendo, como en Pentecostés, pidiendo el don del Espíritu Santo. Pero el cardenal le dijo, no se muevan, su grupo de oración no más ahí. Pero yo creo que el Espíritu Santo estaba inquieto, lo tenían muy encerrado, y una ave enjaulada se pone triste. Y entonces, el 1, 2 y 3 de diciembre del año 1971, con autorización del cardenal Miranda, un equipo ecuménico, curioso, católicos y protestantes, pero todos llenos del Espíritu Santo, del mismísimo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno. Dictaron un retiro en el Altillo durante 3 días, la tarde del jueves, un viernes y un sábado. Y primero, comunicación de palabras, de lo que hace el Espíritu Santo, y después pedir, ya que sabemos que pidiendo se recibe el Espíritu Santo, vamos a hacer oración para pedir Espíritu Santo, pero libremente las personas que quieran. Por eso después de la conferencia, yo estaba ahí, después de la conferencia, dijo, los que quieran hacer oración o que hagamos oración para pedir la efusión del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, pasen a ese cuartito. La capilla tiene un cupo para 250 personas. El cuartito tenía capacidad para unas 20 personas. Muchos no se interesaron, pero 20 personas se interesaron. Y entre esas 20 personas iba una persona malísima de la columna. Y en esa reunioncita de oración para pedir la presencia espiritual del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo, sí, yo cambio corazones, pero necesito mostrar visiblemente que yo actúo. Y aquella persona que hacía 12 años cargaba su cuello ortopédico y esa mañana había ido a unas radiografías para ver su estado de salud porque estaba malísima. En un instante sintió su curación, se arrancó el cuello y comenzó a caminar y a correr como si no tuvieran nada. Claro que fue un impacto tremendo, y yo me atrevo a decir, gracias a la comunicación de la palabra de Dios, pero gracias a esa manifestación sensible de la presencia, del poder del Espíritu Santo, nació la renovación carismática en este país, el 3 de diciembre de 1971. Paso al número 8. Esta renovación espiritual, en una reunión audaz, la primera reunión que tuvimos con el Santo Padre Pablo VI, el 19 de mayo, no 18, sino el 19 de mayo, dijo esta frase: esta renovación espiritual es una suerte para la Iglesia y para el mundo. Y la Iglesia y el mundo se han beneficiado ya, 2007, de esta renovación en el Espíritu,
se han beneficiado directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Pero la renovación en el Espíritu Santo, que ha permanecido 40 años, ha sido fuente de cantidad de obras diferentes que han brotado de esta misma tierra bendita que es la renovación pentecostal, quiere decir de Pentecostés, mandada por Dios al mundo en el año 67. Fíjese las palabras del Papa Juan Pablo II sobre esta renovación. El movimiento carismático católico es uno de los muchos frutos del Concilio Vaticano II, de tal manera que la renovación es uno de tantos frutos, no es el fruto, sino uno de tantos frutos, de muchos frutos del Concilio Vaticano, que como un nuevo Pentecostés, aquí un nuevo Pentecostés lo refiere el Papa al concilio, que como un nuevo Pentecostés, el concilio, como nuevo Pentecostés, ha suscitado en la Iglesia un extraordinario florecimiento de asociaciones y movimientos particularmente sensibles a la acción del Espíritu. ¿Cuándo dijo el Papa esto? En el año 1998, en el año dedicado al Espíritu Santo. Y ese año convocó para la víspera de Pentecostés a 56 movimientos eclesiales que había suscitado el Espíritu Santo después del concilio. Pero, hablando directamente de la renovación en el Espíritu Santo, dice el Papa, ¿cómo no dar gracias por los grandes frutos espirituales que la renovación ha producido en la vida de la Iglesia y en la vida de tantas personas? ¿Cuántos fieles laicos, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos, han podido experimentar en su vida la sorprendente fuerza del Espíritu y de sus dones? Y el Papa menciona este 4 de abril 4 elementos importantísimos que el Espíritu Santo ha obrado en el corazón de estas personas. ¿Cuántas personas han redescubierto la fe? La fe sembrada el día del bautismo y olvidada tal vez durante años y años. Finalmente redescubierta por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas han redescubierto la fe? Han redescubierto el gusto por la oración, no por los rezos, sino por la oración, que es un diálogo de tú a tú con Dios. ¿Cuántas personas han redescubierto la fuerza y la belleza de la palabra de Dios con P mayúscula, que el Espíritu Santo nos ha dejado en la Sagrada Escritura? Traduciendo esa fe, esa oración, esa fuerza de la palabra de Dios en un generoso servicio a la misión de la Iglesia. Esto es, proclamar la fe y la palabra de Dios. ¿Cuántas vidas han cambiado totalmente? 4 de abril de 1998. Y el 29 de mayo de 2004, menos de un año antes de que muriera el Papa Juan Pablo II, dijo: deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en toda la Iglesia, se difunda en la Iglesia como empuje renovado de oración, de santidad, de comunión y de anuncio. Esto es proclamación del Evangelio. Esto es lo que
estamos celebrando, queremos celebrar en esta ocasión. Pero también queremos que no solamente se vaya en palabras, sino que también se traduzca en oración y en petición profunda, no nada más comunitaria, sino oración que brote del corazón de cada uno de ustedes. Primero, para alabar a la Trinidad, no al Espíritu Santo, no a Jesús, no solamente al Padre, sino a la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios juntamente con Cristo, el Hijo y el Padre. Una alabanza a la Trinidad, una profunda acción de gracias por el don del Espíritu Santo a la iglesia y al mundo. Una es la oración de alabanza, otra es la oración de acción de gracias. Muchas personas que no conocen la renovación o que comienzan en la renovación, sentimos, escuchen el verbo en primera persona de plural, sentimos que expresiones que otros hacen en la renovación no son para mí. ¿Por qué sentimos eso? Porque estamos en otro nivel, en otra onda. Cuando yo conocí personalmente la renovación fue en Toronto, en el año 71, 6 meses antes de que llegara la renovación aquí a México. Yo tenía deseos. Sabía que existía, pero imposible de dar con ella. Pero el Espíritu Santo me hizo llegar por caminos que Él sabe. Y no digo que la encontré, sino que me encontró la renovación. Y cuando asistí a la primera reunión, afortunadamente, Dios me había hecho ya la gracia de estar enseñando por 15 años antes la Biblia. Entonces llegué a aquel grupito de oración de 25, 30 personas en Toronto. Y todos se expresaban con un mismo lenguaje, no solamente inglés, sino un lenguaje espiritual. Y yo me sentía como gallo en corral ajeno. Pero gracias a que conocía yo la Escritura, todas las expresiones que hacían aquellas personas, que al alabar a Dios levantaban las manos, que al alabar a Dios o cuando se escuchaba algún testimonio de la obra de Dios aplaudían, que cada quien daba testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y entonces yo veía eso y en lugar de decir eso no es para mí, sino decía, eso que hace obedece a tal texto del Nuevo Testamento. Ellos lo hacen y yo no lo hago. Ellos dan testimonio, hablan de la obra que Dios ha obrado en ellos. Ellos hablan, yo no hablo, pero ellos hablan según ese texto de la Escritura. Ellos levantan las manos, yo no las levanto, pero ellos están obedeciendo un versículo de la Epístola a Timoteo. Yo quiero que los hombres levanten sus manos orando al cielo. Ellos lo hacen, ellos obedecen, yo no, porque yo soy diferente. Tengo una formación, eso no es para mí. No decía yo eso, ¿verdad? Pero yo decía, es que yo he llegado a la Escritura, lo he conocido, pero
no me ha penetrado. No me ha penetrado. El Antiguo Testamento es más audaz que el Nuevo, porque dice que hasta los árboles le aplauden a Dios. Que toda la creación al amanecer le da gracias al Creador. Se embellece, los pájaros cantan. El cielo a veces se pone rosicler, color de rosa clara. No siempre hay rosicler, pero nuevamente eso no es para mí. Estoy enmarcado en mi cultura, que no. Pero ese marco cultural es también un encadenamiento, una falta de libertad. Es una jaula. Es una jaula. El Espíritu Santo no puede salir de mi jaula. Y entonces, sencillamente, si yo le quiero dar gracias a Dios, se las doy de corazón. Si quiero pedirle, no le voy a pedir, mira, dame por favor, Señor, y pongo las manos atrás para que no me dé. Es como un chiquito que le dice a su papá, papá, dame 5 pesos, y pones las manos atrás y, hijo, pues extiende la mano. No es mi costumbre. Dámelos, pues te los daré en la boca o te los meteré en el bolsillo. A ver, dame la mano, recíbelo. Y entonces nuestra oración de petición. Hace 40 años no levantábamos las manos en el Padre Nuestro. La oración por excelencia de petición, Padre, sino por atrás. Cultura. Pero lo que el Espíritu Santo como que quiere es que los sentimientos profundos del corazón se expresen también con nuestro cuerpo. En otras cosas, en otros momentos aplaudimos, gritamos, alabamos, cantamos. A Dios nada de eso. Y la renovación trajo los cantos nuevos de alabanza a Dios. No nada más de pide, sino alabar a Dios por lo tanto que nos ha dado. Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y luego pedirle. Y sobre todo pedirle, Señor, sálvame. Dame la gracia de la conversión. La oración de intercesión tan poderosa por la cual oramos en favor de los demás. Y la oración comunitaria de los demás conmueve el corazón de Dios. Ya los padres de la iglesia decían, si la oración personal conmueve el corazón del Padre, la oración de la comunidad cristiana, la oración dominical, derriba el corazón del Padre. Pero para orar así se necesita como saber, como querer. Pues esa es lo que estamos celebrando y queremos celebrar, una alabanza a la Trinidad y una profunda acción de gracias. Suplicarle a Cristo glorificado que nos bautice también a nosotros hoy con la efusión de su Santo Espíritu. Pero el tercer punto es importantísimo. El don del Espíritu Santo está de parte del Padre y de parte de Jesús. Él está dispuesto a dar. El gran peligro somos cada uno de nosotros. Si nuestra alma y nuestro corazón tienen un impermeable
el agua del Espíritu no entrará. A veces los impermeables de las tiendas se rompen. El impermeable que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, ese es irrompible, a menos que nos lo quitemos. Por eso la actitud de parte nuestra es: Espíritu Santo, yo te abro mi alma y corazón en plenitud. Más aún, yo te presto mi corazón para que tú lo abras, porque yo no lo voy a poder abrir. Pero tú, que eres todopoderoso, puedes abrir mi alma y mi corazón. Yo te lo permito. Me gustaría saber, entre ustedes, quiénes estuvieron presentes, si no el 3 de diciembre de 71 en el Altillo, en los primeros días o semanas del 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas que pueden ser testimonio de lo que hizo Dios en sus vidas y en la iglesia a partir de entonces. Yo les aseguro que si esas personas están aquí, es porque algo les sucedió entonces. Si no, no estarían aquí. Como no están aquí algunas personas que algo les sucedió, pero ya pues, con 70, 75, 80 años encima, no fácilmente se puede uno mover. Ahora, segunda pregunta: ¿cuántas personas han tenido la oportunidad de participar más o menos en la renovación de que estamos hablando? Muy bien, muy bien. No hago más preguntas, pero sí un deseo muy grande. Si quieren ustedes, primero, de verdad, vivir su bautismo y su confirmación. Si quieren de verdad ser cristianos, si quieren comunicar la fe a los demás, si quieren sentir la alegría y la paz de ser cristianos, de creer en Dios y creer en Cristo, si quieren, ábranse hoy. Después del Evangelio haré una oración para pedirle al Señor Jesús glorificado que nos bautice con su Santo Espíritu. La vida cambiará, la vida profunda. Recuerden ustedes que San Pablo menciona, y yo lo menciono a cada rato, menciona los 3 primeros frutos que acusan la presencia del Espíritu Santo en uno. Primero, el amor a Dios y el amor a los demás. Y comienza uno a perdonar a los demás. Y llega uno hasta amar a quienes antes odiaba o despreciaba. El Espíritu Santo infunde como fruto el amor. Segundo, el Espíritu Santo comunica la felicidad verdadera, el gozo de ser cristianos. Y nos quita las caras largas de cristianos amargados.
y quita de nosotros las malas críticas hacia nuestra iglesia, que somos todos. Comenzamos a ver que la iglesia somos todos, que la iglesia no es el Papa y los obispos y los sacerdotes que nos caen gordos, sino que la iglesia de Jesús somos todos, y comenzamos a tener actitud de benevolencia, de compasión, de comprensión, de alegría por ser cristianos. Y otro, el tercer fruto, la paz interior, la paz que da el Espíritu Santo, por habernos dado un encuentro nuevo con Jesús. Los invito pues entonces en este momento vamos a hacer una pequeñísima oración cantando y luego bajamos para la celebración de la Eucaristía. Pongámonos de pie. Es una oración muy simple, que es un canto casi con una sola palabra. Vamos a cantar todos y vamos a darle la bienvenida a la Trinidad Santa, pero con mucha alegría, con mucho amor, con todo nuestro corazón. Acabamos de oír algo maravilloso que hace el Espíritu Santo en nosotros. Le vamos a cantar: Espíritu Santo,